Bueno, pues hola a todos, bienvenidos una vez más a Segunda Lectura, el espacio dedicado a la literatura y a reseñar y comentar los libros de La Trastienda. Bueno, si es la primera vez que llegáis, somos un podcast en el que elegimos un libro al mes y pues decidimos leerlo en conjunto, compartir opiniones y comentarlas pues aquí. Y también mantenernos un poco al día del panorama literario. Como comentábamos, somos parte de un grupo más grande, un canal más grande que se llama La Trastienda, con otros programas, sobre todo partidas de rol y de Dungeons and Dragons, tanto en directo como en grabado en YouTube. Podéis encontrarnos en Twitter como arroba seglectura y como arroba la trastienda ofi. Y en YouTube, Twitch, iVoox, etcétera, como la trastienda. Así que bueno, hoy empezamos el programa, hemos elegido, como ya comentamos en el capítulo anterior, episodio anterior, elegimos el libro de La Casa de la Muerte de Sarah Pinborough. Y bueno, chicos, bienvenidos, decid hola o algo. Saludos chicos, Hola. ¿qué tal? Bueno, Eri, ¿qué te ha parecido el libro así en general? Pues a mí me ha gustado, la verdad. Aunque he de decir que el principio me costó un poquito. Me dejó bastante frío hasta que aparece cierto personaje del que hablaremos un poquitín más adelante. El libro me dejó un poquito frío. Pero ya os digo que el final, la verdad es que al final me acabó gustando y sufrí con los personajes y lo recomendaría, sinceramente. Y Sergio, ¿qué te ha parecido a ti? Coméntanos. A mí no me ha gustado. O sea, hablaré un poco más de ello cuando llegue el momento más adelante, pero es como hay un montón de cosas que podrían haber, o sea, me falta información, Ujú. mucha. Sí, yo estoy un poco igual. El libro me ha gustado, la historia y los personajes y todo esto me ha gustado, pero sí que es verdad que me ha dejado un poco también en plan de, pero es que quiero saber más información, necesito más información. Pero en general se lee, está bien. Sí, no, a ver, vamos a ver, o sea, a mí el libro me ha gustado, pero tampoco me ha vuelto loco. O sea, es decir, el libro, sí, está bien, la verdad. Bueno, pues vamos al turrón, vamos a analizar el libro. Vamos a analizarlo, por un lado, primero, sin entrar en spoilers para aquellos que no se hayan leído el libro, y luego, por otro lado, ya abriremos el cajón de los spoilers y rajaremos más sobre las partes más intrincadas de la historia, que si las contamos antes, pues le jodemos el libro a todo el mundo. Con perdón. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la sinopsis del libro. Sergio, si quieres contarnos. Bueno, vale. O sea, el plot del libro es unos menores metidos en una casa apartada esperando a que una enfermedad que tienen todos los niños que están internados allí muestre sus primeros síntomas para que los lleven al sanatorio, del cual ninguno de los que viven en la casa ha visto salir a nadie vivo, entonces pues se esperan lo peor de allí. Entonces tenemos allí, pues esa es como una especie de mini sociedad de los niños teniendo sus problemas y sus desmadres dentro de Ujú. la casa. Sí, es un buen resumen, bien resumido. Gracias, Sergio. Eh, Eso es como entonces, lo más sí, comprimido sí, que sí, puedo está bien. decir de Sí, sin entrar principalmente en el tema, temas. por lo tanto, del libro es la muerte. Concretamente, pues la muerte en una edad joven, una edad corta. Y bueno, de este tema hablan bastante en el libro. Eri, si quieres contarnos un poco cómo tratan el tema o así sin entrar en spoilers, recordemos. Sí, sí, no os preocupéis. La muerte, hombre, la muerte siempre es un tema peliagudo, pero es que si además hablamos de una muerte joven, jolines, se podría decir que es prácticamente un tabú. Nadie le gusta hablar de ello. A mí personalmente
me ha gustado bastante el tema, cómo está tratado. A ver, hay que decir que, claro, cada personaje de los que hablaremos ahora tiene su propia visión. Hay personajes que realmente se ve claramente que no piensan en ello, no le dan vueltas, y hay otros que sí, que viven con la espada de Damocles, la sienten totalmente apoyada en el cogote. Pero a mí sí, sinceramente, tal como Sarah Pinborough trata el tema, me ha gustado bastante. Porque, ya digo, independiente, aparte de los personajes que se lo toman más estoicamente, hay personajes que se rebelan. Cada niño, y no tan niño, porque hay que recordar que hay personajes también. De hecho, el protagonista es un adolescente, ya prácticamente a las puertas de la adultez. Lo lleva de una manera diferente. Entonces, a ver, no es un tema con el que te puedas sentir identificado, pero sí pienso que viendo cómo lo trata, cómo lo lleva cada personaje, pues sí puedes decir, mira, pues yo pienso, intentando hacer un poco de juego mental, que quizás este estaría más, o sea, lo llevaría más como este personaje, como este otro. A mí, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí es un tema, creo que lo trata con bastante sensibilidad. Sí, yo es lo que tú comentas. Muestra como un abanico muy interesante de cómo puede cada persona llegar a tratar la muerte. Y lo que dices, aunque realmente no nos podemos sentir identificados, porque as far as I know, bueno, todos nos estamos muriendo, porque el tiempo pasa, pero no estamos ninguno en peligro inminente de muerte, y además ninguno estamos ya en esa edad, en la edad de los personajes del libro, pero no estamos tan lejos. Entonces, sí que es verdad que es eso, es un tema que no se habla. Nadie habla, o casi nunca se habla, de la mortalidad infantil o de las enfermedades terminales en niños o adolescentes. Y claro, tú dices, no, yo lo afrontaría de tal manera. Bueno, o no, depende de cómo te veas. Y me gusta mucho, sí que es verdad que han mostrado todo. Quien lo acepta, quien lo ignora, no es que lo ignoren porque lo saben, pero quien decide no tenerlo en cuenta, seguir con su vida, dentro de lo que cabe. Hay quien se da a la religiosidad, hay quien se da a ser más violento o a intentar ser el malo o el jefecillo. Hay de todo en el libro en cuanto a eso. ¿Tú cómo lo has visto, Sergio? Que a mí también me gustó cómo lo manejaron. O sea, además es como tú has dicho, Nami. Además de la muerte a nivel personal, es como todos los niños pues, los dejan a su rollo, no les tocan y han formado su propia sociedad alrededor del concepto de que todos van a morir. En eso recuerda mucho, ahora que lo pienso, pues bueno, todos hemos conocido libros como El Señor de las Moscas, en el que es una sociedad de niños también pequeños o preadolescentes solos. O sea, es un poco ese rollo del libro en el que solo hay menores. Los personajes adultos en este libro prácticamente están de adorno. Entonces todos esos libros tienen ese componente de cómo sería una sociedad sin adultos. Tanto este como El Señor de las Moscas. A mí también me recordó mucho a un libro que me hicieron leer en el instituto cuando tenía como 15 años, que se llamaba Rebeldes, que bueno, se va más sobre pues juventudes con problemas de inclusión, en plan bandas callejeras, peleas y cosas así, que también pues no hay adultos. Igualmente en ese libro tampoco aparecen apenas adultos, o si son adultos son también muy jóvenes. Entonces creo que podríamos clasificarlo dentro de libros de adolescentes o preadolescentes valiéndose por sí mismos, y cómo eso genera una sociedad que no es del todo igual que la sociedad adulta, por así decirlo. Si queréis podemos hablar un poco de los personajes de nuevo sin entrar en spoilers, pues un poco para presentar en concreto pues al protagonista y a los 3 o 4 secundarios que van con él. Venga, vamos a ver si puedo andar sobre el alambre y no me caigo. Es complicadito esto. Vamos a ver. Protagonista. Bueno, realmente primero tendríamos que hablar. Ya hemos dicho varias veces
hemos hablado de la dinámica de la casa, etcétera. La casa como tal se divide en dormitorios. Salas grandes con sus camas en las que van pues X niños. Sí, eso es un dato Sí, importante. Sí, la verdad es que es interesante porque le añade otro matiz al final le añade otro matiz de profundidad al libro, vaya. Entonces, el dormitorio del protagonista, de Toby, es el dormitorio 4. Toby es el mayor, como ya he dicho, es un adolescente pero está ya prácticamente en la adultez. Es un personaje que cuando comienza la historia vemos vemos cómo se está tomando su paso por la casa, vemos cómo no diría que se ha abandonado, pero un poquito sí. Es una manera de... se ha visto totalmente llevado por la amargura. Y bueno, tiene al resto de sus compañeros en el dormitorio y aunque es una figura, no voy a decir de autoridad, es como el líder del dormitorio, sigue estando un poco como por encima de todo. Sus compañeros de dormitorio, allí encontramos a Luis, es un chico es más joven que Toby, muy inteligente, pero inteligente, o sea, muy inteligente por un lado, pero por otro lado muy inexperto. Y es un personaje al que se le nota que a pesar de ser muy listo, hay momentos en los que no sabe actuar. Sí, es un poco, lo describen como un niño prodigio en el sentido de que, pues eso, que mentalmente es muy listo, de hecho creo que dicen que había estado en la universidad y todo, pero que no deja de ser un niño. Entonces, para todo lo demás, sobre todo para las relaciones sociales, no es mejor o más inteligente que cualquiera de los que está allí porque no es de eso de lo que es inteligente. Exactamente, es que le falta la experiencia de la vida. Ese es el problema. Junto a Luis siempre está Will, que voy adelantando probablemente mi personaje favorito del libro. Will es más niño, no es el prodigio. Will es más niño, no es el prodigio que es Luis. Y siempre aporta mucha ternura. A mí Mucha era algo que me positividad llegaba. también. Sí. Como mucha... sí, positividad, en el sentido de que siempre es el que lo mira todo de la mejor forma posible dentro de cómo están y dónde están. Siempre te aporta esa dulzura. Sí, es que realmente dentro de todos los personajes que vemos, no sé si lo veis, supongo que lo veréis igual que yo, es que es realmente el niño es él. Sí. El resto al final han acabado siendo tocados porque son más adultos o porque saben mejor lo que está ocurriendo, son más conscientes, pero Will no. Will todavía no ha terminado parece que todavía no ha terminado de asimilar que están allí. Efectivamente. Sí, es más un niño normal en un orfanato que un niño en la casa de la muerte, como le llaman. Hace muchísimo contraste con todo el resto. Exacto. Luego tenemos otro personaje súper interesante en el dormitorio 4, que es Ashley. Es un personaje, es más diferente, o sea, realmente no llegas a ver si es más adulto. Por lo menos yo no llegué a ver si era más adulto, era más niño, porque este personaje se ha construido su coraza de fe, literalmente, Sí. su creencia es su escudo y siempre está... realmente es el que está más por encima de todo. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo a Ashley le veo igual. De hecho, yo diría que sí que es bastante niño, pero está justo en el intermedio. Está en esa edad o en ese momento de la adolescencia en el que ya eres consciente y te puedes comportar como un adulto si quieres, pero no dejas de tener ese tirón de la juventud, del infantil, y eso pues hace que pues en unas situaciones más de pánico reacciones como un niño y no como un adulto. Y sí, básicamente eso, Ashley está entre medias de todo.
Y lo que sí que es muy importante de él es que su forma de reaccionar ante el saber que se está muriendo es su fe en Dios, es recogerse en su fe en Dios y animar a los demás, que eso es lo que hace que sea un personaje menos popular desde el punto de vista del protagonista, que es Toby. Animar a los demás a que crean en Dios, a pesar de que todos allí saben que ni Dios ni leches, que se están muriendo y punto, que no tiene cura, o en principio no lo tiene, se supone. Yo he de decir que ese personaje me gustó mucho después de... en el final. O sea, sin entrar en spoilers, hay un momento donde me gustó mucho. Pero al principio era te lo como... muestran como muy crío. Sí, o sea, es inevitable que esos niños quieran creer en algo. Sí, al principio es bastante más unidimensional de lo que finalmente acaba siendo. Al final ves el resto de las caras que lo componen y sí, es verdad que es mucho más interesante. A mí, la verdad es que sí, un personaje que me ha gustado. Para terminar, citar a Tom, que llega un poquito más adelante y tampoco aporta realmente gran cosa. Es más que nada que el lector vea cómo es la llegada de los niños a la casa. Simplemente. Sí, porque como los que están ya están, o sea, ya aparecen allí, es decir, no ves su llegada, sino que ya están allí. Con Tom ves la llegada. Y también Tom me parece que aporta ese punto de qué dura y qué asquerosa es la vida, porque se supone que la enfermedad a los niños solo les afecta hasta los 18. Una vez llegan a los 18, están salvados. Y a Tom Sí. se lo detectan con 17 años y medio aproximadamente. Entonces es de... yo cuando lo leí dije, joder, menuda mierda, tío. Sí, Eso fue lo que yo pensé en mi cabeza cuando te cuentan la historia de Tom. Y además también tiene algunos detalles como personaje en cuanto a su familia y todo eso que también te dan más cosas, tiene muy te mala suerte, la hacen verdad. ver que la vida es muy no se injusta. puede decir de otra manera. Tiene mala suerte. Hay que decir, no está, es verdad que es algo que tendría que haber comentado, que si bien con Tom vemos cómo es la llegada, con los flashbacks de Toby vemos cosas anteriores también muy interesantes. Sí, cómo detectan la enfermedad, cómo les Exactamente. recogen y cómo les llevan hasta la casa, que la verdad que me parece bastante terrible, pero bueno, ahora hablaremos de eso en la parte de Sí. spoilers. Sí, por favor. Sí, porque- Sí. Bueno, siguiendo un poco, como esta autora, Sarah Pinborough, en España pues no es muy conocida, me gustaría hablar un poco de ella, ya que sí que tiene bastantes novelas publicadas. Lo que pasa es que en España no está tan publicada como en otros sitios. Tiene como unas 20 novelas y sobre todo es conocida por sus novelas de misterio y de horror, que este libro entraría ahí. Yo creo que este libro concretamente fusiona sus dos tipos de literatura, porque una es esa, horror y misterio, y la otra es fantasía juvenil, que además la fantasía juvenil no la publica como Sarah Pinborough, la publica como Sarah Silverwood. Tiene un apodo que suena como más a fantasía, supongo. Supongo que es por eso. Sí, bastante. Silverwood Sí, suena sí. muy a fantasía, supongo que es por eso. Entonces yo creo que aquí cogió las dos cosas. Cogió sus novelas de misterio, como puede ser otra que tiene que se llama Detrás de sus ojos, que yo creo que esa sí va más hacia público adulto, y cogió un poco también esa parte del juvenil y lo juntó aquí. Aparte de publicar libros, también compagina este trabajo con la creación literaria o con guiones para televisión y novelas ambientadas en series de televisión, sobre todo la más conocida creo que es Torchwood, que es una serie de la BBC, que yo creo que no la he visto nunca, aunque sí que me suena. También pues asiste a muchos festivales, incluso ha llegado a presentar algunos de ellos, y pues creo que se está negociando varios de sus libros para adaptarlos a la pantalla. Creo que uno de ellos justamente es Detrás de sus ojos, pero aún no se sabe mucho, la verdad. Y que sepáis que esta autora va este año al Celsius, así que la podremos ver allí. Sergio podrá decirle cara a cara lo que opina. No, Bueno. no voy a poder. Yo no voy. Sergio no podrá. Cachis. Le mando escribe una carta y yo se la dejo llevo. la notita a Nami, se la deja en la... Se la doy y le digo, lo siento. La cartita llena de faltas de ortografía, emojis cabreados.
Entonces, bueno, por cerrar la parte de spoilers, para aquellos que no se han leído el libro, vamos a decir todos, yo creo, uno por uno, lo mejor y lo peor del libro en general, sin entrar en spoilers. Ojo, cuidado. Ay, Entonces, Sergio, te dejo a ti primero. lo mejor y lo peor del libro sin entrar en spoilers. Sin entrar en spoilers, no demasiado. Vale, lo mejor... Los personajes, o sea... Es que están bien. O sea, los noté, son adolescentes o niños y los noté como tales. Se siente bien. Lo peor, la total falta de información. ¡Ah! Y en spoilers hablaré sobre la total falta de información. Sí. Eri, ¿tú qué piensas que es lo mejor y lo peor? Yo la verdad es que coincido con Sergio. Lo mejor son... No, o sea, en el sentido de que lo mejor son los personajes, sin duda. O sea, es que da gusto saber sobre ellos y creo que se puede empatizar bastante. O sea, sobre todo, y esto tiene mérito sabiendo lo que va a ocurrir, o sea, sabiendo lo que va a ocurrir, sabiendo que la fecha de caducidad está allí cerca. Es una manera de hablar, sí. Me ha gustado. Y lo peor, sí. Y lo peor yo diría que es lo que he comentado al principio, que a mí personalmente el inicio del libro hasta que aparece cierto personaje del que hablaremos ahora en la parte de spoilers, a mí me costó mucho, leía un poquito, leía un capítulo, pero no me enganchaba. Ya puede ser un quinto del libro que al principio me pareció tedioso. Sí, yo tuve esa sensación también. O sea, al principio era, me leo un capítulo y no sigo, me leo un capítulo y no sigo. La última parte del libro me la leí como hasta la 1 de la noche. Al día siguiente trabajaba, no fue divertido el día siguiente, ya os lo digo. Pero es que el final del libro no puedes dejarlo a medias. No. Es una característica que tiene, que al final del libro dices, mira, no, ya termino, ya no me jodas. Termino y ya está. No, te entiendo porque yo me lo terminé de leer una tarde y me habían dicho de, oye, vente por aquí, que vamos a jugar al voleibol en la playa, tal y cual, y obviamente no aparecí. Digo, ya me pongo y me pongo de verdad, y tacatá. Y no me arrepiento. Yo tampoco, que conste que no me arrepiento. Para mí lo mejor sí que son los personajes y sobre todo esa diversidad de cómo cada uno reacciona de una forma diferente. Para mí lo peor no es la falta de información, que también también me molesta, pero para mí lo peor fue el final y no puedo decir nada, pero para mí... Que no quiere decir que no sea un buen final, quiere decir que a mí no me gusta. Estoy de acuerdo con ella también en eso. Que conste, que habrá gente que le parezca un final precioso y maravilloso y súper bonito, pero a mí no me gustó. Como a mí. Bien, a nadie nos gustó el final. No, a mí sí me gustó. Ah, a ti sí te gustó, o sea, vale. Sí. He levantado la manita y todo en la soledad de mi cuarto, pero a mí personalmente sí me gustó. Luego, ahora lo comentaremos más Está bien fondo. porque hay mucha diversidad de opiniones y eso está guay porque habrá debate. Así que bueno, ya pasamos a destripar el libro, con spoilers. Aviso a todo el que no haya leído el libro que a partir de aquí hay spoilers. Para YouTube dejaré marcado, si puedo, que espero poder, dejaré marcado en qué punto acaba la parte de spoilers y empieza la parte de noticias del mundo lector y qué vamos a leer en el próximo capítulo, etcétera. Capítulo, episodio, programa. Vamos ahora a destripar el libro ahí con fuerza. Vamos a empezar, hemos dicho lo mejor y lo peor, así que yo creo que está bien empezar diciendo exactamente qué es lo mejor y lo peor, que vosotros sí que tal. Así que empiezo yo diciendo qué es lo que no me ha gustado al final. No me ha gustado cómo se ha tratado al final el tema de la muerte. Es decir, bueno, sin entrar en mucho detalle que ahora entramos, aparece un personaje femenino, el protagonista se enamora de este personaje y cuando ya está terminando el libro a la chica le empiezan a dar los síntomas de la enfermedad mientras que él ha descubierto que en realidad no se está muriendo, no tiene la enfermedad. Y lo que decide es quedarse a suicidarse con ella. Y a mí me parece horrible, es en plan de... El suicidio por amor me parece horrible. En general el suicidio me parece... O sea, la elección del suicidio me parece mala, pero la elección de me suicido por amor me parece horrible. Sobre todo cuando tienen un plan entero para escapar de la maldita isla, porque al parecer no les dejan escapar, que yo eso tampoco lo tengo del todo claro, pero bueno. O sea, yo creo que a lo mejor sí que se lo hubiera dicho la supervisora, porque total, a ella le da exactamente igual que 2 niños más mueran o que no.
ese es mi problema con el final. Básicamente. A mí llamadme, llamadme romántico, pero me pareció tan bonito. Tan bonito. Sí, es muy bonito, pero le estás mandando un mensaje. O sea, este libro está preparado para adolescentes. Le estás diciendo a un adolescente que es buena idea suicidarse por amor. Control de población. ¡No! Control de población, no, por Dios. Somos demasiados, sobra gente. Bueno, una peste bubónica y se arregla. Ya la están trayendo. No. Otra vez no. Que sí, hombre. Pero bueno, ese fue mi problema principal. Por otro lado, sí que lo he dicho, que como Toby rechaza a la gente porque sabe que él y los demás van a morir, me gusta mucho. Como el personaje de Ashley monta toda una movida religiosa porque él cree en Dios, también me parece chulo. Personajes como Luis y Will que directamente deciden ignorar que se están muriendo. El personaje de Clara, que ahora hablaremos de él, pero que elige... bueno, me estoy muriendo, pero voy a vivir a tope. En plan, me voy a escapar de la casa esta para ir a ver la playa, porque total, que me van a hacer matarme. Ya me estoy muriendo. Ajá. Que eso sí me parece una reacción lógica. Lo que no me pareció una reacción lógica fue el final de Toby, que es que no, oye, que no me encajó. Chicos, si queréis, es vuestro momento de describir exactamente lo mejor y lo peor. Puedo empezar entonces. Sí, o sea... dale. Adelante, Sergio. Sí, la supervisora, ¿qué pasa con ella? O sea, es una señora que tiene ahí a los niños tirados, no les hace ni caso durante todo el día. Le dan un los extra niños por niño se muerto. regulan ellos solos, mazo de bien, pero, o sea, que es una señora que le dicen, oye, verás, que hemos repetido las pruebas de sangre de estos dos niños que no se están muriendo. Muy bien. Suena que el además, tema, como o sea, que no los manda a casa, no dice... No, o sea, esa señora debe estar pensando... ¡Fua! Como se entere la gente aquí y de que paso de los niños, que en verdad estoy aquí de vacaciones, en una isla tirada de la mano de Dios, y que los niños pues se mueran, a ella le da igual. A Pues mí de coge vacaciones me parecen unas sea, vacaciones de mierda, ¿sabes? es que Pero no sé, o sea, la información es como... Los síntomas de lo que les pasa, dicen que es un defecto genético, pero aquí... Cada cosa va según el plot lo necesita. Que necesitamos que se note súper fuerte para un personaje. El chaval empieza a temblar, el chaval pierde peso, había uno que empezaba a oler como a leche, Ashley. no sé qué, no sé cuántos. Ashley empezó a oler a agrio. Pero, puedo decir spoilers, ¿no? O sea, Sí, soy libre. Pero la chica pues le ha salido un moratón, está así le como salen no se nota nada. moratones en partes del cuerpo Claro. donde no se ven. Luego, sí, son un poquito o sea, pero bueno, eso se puede tema de la excusar porque enfermera. efectivamente te dicen que la enfermedad tiene síntomas totalmente aleatorios. Sí, o sea, están los niños durante gran parte diciendo no, pero sí que hemos visto que se ponen a temblar cuando Pero se eso está dando el... es que claro, eso no lo puedes tomar como asumir que a todos les va a pasar eso, porque es que eso de que se ponen a temblar, eso le pasa al primero. Al primero que se muere, que es uno de también los le gemelos. pasa al pequeñín. Al pequeñín le empiezan Sí, a pasar que le también dan... esas cosas, sí. No, Entonces... y el pequeñín empieza a orinar sangre. Es verdad. Sí, que parece... El tema de los temblores parece que es como si perdieran la motricidad o algún Sí. Y problema. le empiezan a fallar, sí. claro, Entonces- al gemelo que muere le pasa que tiembla y que no puede Exacto. moverse bien. Y al niño le pasa que no puede moverse bien. Es que es eso, no puedes asumir que los síntomas son Que todo todos el los rato síntomas mismos. son Porque de iguales. hecho durante la mayoría del libro se va repitiendo una frase que dice Will al principio que es, Sí, he oído que dicen te sangran los los ojos. ojos. Y a nadie le llegan a sangrar los ojos, pero es que a lo mejor Que antes veamos. de eso hubo un niño al que le sangraron los ojos, lo cual me parece bastante horrible. Sí. Pero no sé, o sea, en principio es eso, los síntomas pues son, o sea, es un defecto genético, me gustaría saber por qué han empezado a seguirlo, si es peligroso, ¿qué narices pasa con ese tema, por una parte? ¿Por qué se retira a los niños en plan de, oh Dios mío, son apestados, vamos a quitarlos de en medio? No, pero, o sea, es que eso roza o sea, cargarse los derechos humanos de los niños y tal. O sea, ¿en qué punto? Porque estamos hablando de... imagino que... hablan de que viven en Londres, entonces... esto es UK, ¿no? ¿En qué punto han montado? O sea,
es una realidad donde han dicho los señores de las administraciones de UK. Pues mira, tenemos esta isla al norte donde nadie va a descubrir, que mandamos a los niños Ojo, estilo creo... asilo de los no muertos de Dark Souls, los tiramos ahí y no es nuestro problema. Ojo, porque creo que en el libro se llega a decir que esa casa de la muerte no es la única casa de la muerte. Creo que se llega a decir... Mencionan que debe de haber más. Que debe... A ver, claro, ellos no lo saben, pero evidentemente para llevar a niños de todo el país... Depende de lo raro que sea el defecto genético. Hombre, pues si todos los que hay ahí son de Reino Unido y hay pero niños... imagina, o sea... o sea, hay como unos 20 niños en la casa y se van reponiendo. Sí, pongámonos en el caso de que a lo mejor los únicos tan salvajes como para abandonar a los niños en el norte para que la gente no vea qué está pasando con ellos son los de UK, y el resto del mundo pues tiene la sala de cuidado paliativo en el hospital, pues tiene unos cuantos chavales que van porque tienen ese defecto y se intentan arreglar con... O sea, intentan arreglarlo, ¿no? No sé qué. ¿Esa gente son los salvajes? Dice, podríamos estar intentando investigar por qué ocurre este defecto o podríamos dejar que se mueran. Claro, es que es lo que decíamos, que hay falta en el libro... A ver, no falta es que haya mucha falta información. Quiere decirse, la autora ha metido la información que te hace falta para seguir la historia, y es la información que conocen los críos. Más allá de eso, pues te lo tienes que imaginar tú. Sí, al final del día es la historia sobre los críos, no la historia de, oye, que en el mundo está ocurriendo este defecto genético, o oye, que la supervisora se ha cargado a una enfermera. Da la sensación, ¿vale? Hay un momento donde enfermera, a ver, hay un momento donde una enfermera llega y se planta delante de la supervisora. ¿La enfermera la matan o se suicida? La matan. Se suicida. Se suicida. O sea, yo creo que es como... Es demasiado fortuito el que esa señora entre en el despacho y se pelee con la supervisora diciendo, o lo dices tú o lo digo yo, esos niños no deberían de estar aquí, los dos que están sanos. Y al día siguiente es que no ha pasado ni una noche, ¿eh? Nadie sabe que ha discutido con la supervisora. Al día siguiente, misteriosamente, ha muerto de una sobredosis de somníferos. A ver, o sea... Que puede que se haya suicidado, pues bueno, puede que la hayan matado muy fuerte. Yo compro más esa idea. Yo compro la del suicidio, en plan, la enfermera, esa enfermera se implica con ellos. Entonces, el implicarse con ellos y darse cuenta de, vale, sí, hay unos que no están enfermos y todo eso está ahí. Pero también está ahí el que se da cuenta de que a lo mejor justamente el niño con el que ha sido ella amable, ese va a empalmar ya mismo, que puede ser, porque... No había dado síntomas. Will empieza a dar síntomas muy prontito. En el primer momento que te dicen, y Will se tropieza, hice yo, está muertísimo. Muertísimo, más muerto que muertísimo. O sea, y eso es como a mitad del libro dije yo, hasta luego Will, que la fuerza te acompañe. Como en las novelas visuales, un death flag, ¿no? Sí. No, o sea, The Rise of Death Flags. Creo que lo llegué a comentar con vosotros en el chat, en el Telegram. Y es que hay los dos personajes que se supone que son el plot twist de que se ha muerto. Yo es que los dos dije, está más muerto que Mortín. Y la otra, en cuanto le dice, ¡ay, no, que me he hecho daño! Dije también, hasta luego. Que la fuerza te acompañe a ti también. No, se nota mucho, ¿eh? En ese caso sí. Yo lo de Will no tanto, pero... Pues es que tenía que haber marcado la hoja, exactamente la hoja en la que por primera vez Will... como que se tropieza porque como que se le ha dormido la pierna y él dice, ¡ay, se me ha dormido la pierna! O algo así, dice él. Y yo hice ya, adiós, Will. No, pero eso ocurre después de que la enfermera le dé un finiquito. Es que yo creo que ocurre todo más o menos a la vez, ¿eh? Pero, o sea... No sé, de todas maneras, ¿por qué les hacen esa prueba estando ya allí? Quiero decir, les hacen la prueba como para asegurarse de que... Si les hacen la prueba para asegurarse de que de verdad están enfermos, entonces ¿por qué la supervisora no los... No, se la hacen a todos. No, solo se le hicieron la repetición del examen de sangre a esos dos. No, ya, lo que quiero decir es, a ellos en los colegios les hacen un examen de sangre. Sí. Detectan la defectuosidad y entonces se los llevan. De una manera muy horrible porque prácticamente se los llevan a rastras de sus casas sin dejarles despedirse de sus familias. Bastante horrible todo, ¿eh? Ahí sí. Hay que decirlo. Que es que eso me parece muy distópico, pero porque realmente te plantean como una realidad un poco distópica. Es en plan, sí, todo es como ahora, pero hay niños que se mueren y... se los llevan. Lo secuestra el Estado, o sea... Lo secuestra el Estado, básicamente. Que lo mismo
entran en un programa para ser super soldados que los mandan aquí, ¿sabes? O sea, no. O sea, En O, ese pues, sentido, hay que comentar una cosa. Y es creo que es una referencia muy de pasada, pero hay un momento en el libro en el que se habla que, aunque la defectuosidad hoy en día es algo muy, muy, muy puntual, en el pasado sí fue un problema grave. pero ese es el tema. Es un problema grave porque es genético. No, yo esa referencia la interpreté como que la defectuosidad había sido una epidemia real que había puesto en serio peligro a la humanidad. pero entonces, ¿cómo es un defecto genético? O sea, que es contagioso. Es que No pienso que sea contagioso. Sí pienso que fue. Es que, claro, es lo que decís. Es que no hay información. O sea, pero todo sí que esto tienes es razón que a lo mejor, elucubración. imagínate, la defectuosidad cuando apareció diezmó a la población. Y por lo que sea, pues se ha descubierto una forma de paliarla, pero sigue apareciendo. Y entonces ha quedado como... De hecho, bueno, te dicen que lleva por lo menos 3 generaciones, porque Clara creo que habla de su abuela y de que la defectuosidad existía cuando su abuela era joven. Efectivamente, pero a eso me refiero. Claro, que sí. la humanidad tiene ese recuerdo todavía relativamente fresco de lo que ocurrió. Y cómo actuamos los humanos contra cuando tenemos algo que no entendemos o no nos gusta. Que no es tan descabellado, ojo, porque, y esto ha pasado históricamente, cuando ha habido cólera, por ejemplo, el cólera tardó muchísimo en descubrirse cuál era el origen del cólera, y el origen del cólera era sobre todo el agua insalubre. Y, por ejemplo, en Reino Unido hubo epidemias de cólera que se dejaba a la gente morir en la calle, se cerraban barrios enteros en plan de no puedes salir de aquí porque vives en este barrio, por lo tanto has estado expuesto, por lo tanto no te dejamos salir del barrio para que te mueras, como todos los demás. Y tardó mucho tiempo en darse cuenta de que, por ejemplo, en Reino Unido hubo una epidemia de cólera en concreto que fue un doctor el primero que dijo toda la gente que está pillando cólera ha bebido de esta fuente. El problema es esta fuente. Tardaron un montón de años en darse cuenta de eso. Podemos sacar un ejemplo más reciente, el SIDA. Pero el SIDA sí es contagioso. Vale, pero, a ver, pero lo que a ver, no me refiero Ya. al tema genético, o sea, yo lo que sí, a la reacción sigo... de la gente, sí, eso sí. Exactamente, o sea, Que me el SIDA refiero es contagioso, sí, pero ahora mismo el SIDA tratado no es contagioso. O sea, ahora mismo la medicina que toma la gente que tiene SIDA hace que no se contagie. ¿Vale? Ellos básicamente, la tienen, pero no la contagian. Pero a principios de los 90, cuando todavía había tan poca información, cómo se trataba a los enfermos de SIDA, como afectados. Sí. A eso me vengo a referir yo. Y que hoy en día a ti te dicen, alguien tiene SIDA, y la reacción muchas veces es esa, es en plan de, no voy a beber agua del mismo vaso que esta persona porque tiene SIDA. Y es como, es que eso no te va a pegar el SIDA. Pues a eso me refiero yo, a que la humanidad en este tipo de casos siempre tiende a sacar su peor cara. Sí, tienes razón. Es verdad que esa... O sea, es horrible, como te lo cuentan en el libro, es bastante horrible y te suena desmesurado, pero es verdad que si la situación ha sido, pues eso, una especie de diezmo de la población a raíz de la defectuosidad que la llaman, pues sí que es verdad que puede ser que la reacción fuera esa. Es que encima eran niños, es que es un poco terrible. Bueno, volviendo a... Vamos a volver a la historia, eso. Como que falta información, entonces tú rellenas los huecos como buenamente quieras. La enfermera se murió o se suicidó, pues tú lo rellenas como quieras. Sergio la mata. No, yo no la mato, la mata la supervisora, que tenía un medio, tenía un motivo. Sí, tenía el medio, el móvil y todo, lo tenía todo para matarla, la verdad que sí. Pero entonces, no, ojo, que yo opino que se suicidó, pero la teoría de Sergio la puedo comprar también perfectamente. Sí. Es que es plausible totalmente. En que encaja. Sí, totalmente. Como una información, pues bueno. Que eso te abre, ya digo, abre otra duda y es porque quiero decir, si la mata es porque la supervisora no quiere que esos niños salgan de allí y no quiere que esos niños salgan de ahí. Una de dos, o porque lo que tú dices, está mal cuidando a los niños y por eso no... Pero entonces no es solo esa enfermera, o sea, hay un complot de toda la gente que va allí que ve que esos niños están totalmente dejados de la mano de Dios. O sea, que les dan lo justito para que pasen el día.
por un lado podría ser eso, por otro lado lo que yo he dicho, que es que la supervisora reciba un extra por niño muerto, en plan, muy bien, este mes se te han muerto 4 niños, venga, te doy 100 pavos por niño. O algo así, y entonces lo que vaya a hacer va a ser envenenar a los dos niños que no están enfermos para que se mueran también. Podría ser, pero es un poco lo turbio. que sí que vería sería que la supervisora, protegiendo el estatus tanto suyo como de la administración que ha metido ahí a los niños, se cargara a la otra y dijera: no, si los niños están enfermos. Esa es mi teoría. Esa es la teoría que yo tengo. Me planteó una duda totalmente nueva. Entran chavales, o sea, como el último que entra, Tom, ¿vale? Que entra con 17 años y medio ya, y entran niños mucho más jóvenes. ¿El Estado es consecuente con las pruebas de sangre? ¿Las hace al tuntún? Yo creo que las hace anualmente. Si es un defecto genético, deberían de tener como la esta, pum, al momento, en plan, qué sé yo... Pues bueno, a los 10 añitos vamos a sacaros sangre una vez. Oh, pues mira, resulta que el pequeño Timmy tiene que caerse al pozo. No sé, entonces me resulta raro que haya chavales que sean como muchos. ¿Es algo que surge mientras están creciendo? Yo creo que... Pero si hacer un defecto ver, genético... Yo no soy científica, todo lo contrario. Soy no científica. Yo tampoco. Así que... Pero yo no estoy segura de que en un análisis de sangre tú puedas detectar anomalías de ADN. Bueno, haciéndole las pruebas, o sea, digo análisis de sangre porque es como les pillan. No, claro, pero ese es el tema. Entonces yo creo que el defecto es genético, pero hasta que no se levanta en la sangre, hasta que no se muestra en la sangre, no lo pueden detectar. Por eso hacen las pruebas, yo creo, en plan en los colegios anualmente hacen una prueba o cada 6 meses hacen una prueba y va cribando. Es mi teoría, yo así como lo veo. Sí, mi teoría... Es la manera en la que tenga sentido. Sí, mi teoría es que como tal ese gen, el gen de la defectuosidad, como portadores tiene a una gran parte de la población, pero es un gen que probablemente se active en algunas personas, en los menos, y no se active en el resto. Esa es mi teoría. Es lo que yo también pensaba, rollo... Sí. No, tampoco lo sé muy bien, insisto, no soy científica. Pido perdón públicamente a cualquier científico que vaya a ver esto. Como la hemofilia, bueno, las mujeres la transportan pero no la padecen nunca, y los hombres son los que la padecen cuando cuando la heredan genéticamente, pero yo creo que no todo el mundo se le activa la hemofilia, porque genéticamente, por ejemplo, voy a dar el caso de España, que creo que fue el abuelo o el padre del rey Juan Carlos, fue rey porque su hermano era hemofílico. Ambos eran hermanos, probablemente ambos tenían el mismo gen, pero uno lo activa y el otro no. No sé si funciona así, pero como algo así. Pues esto es algo así. En este caso sí que lo padecen tanto hombres como mujeres, que es la cosa que... El personaje del que nos hemos dejado, porque nos hemos ido ya... En lo que es el guión que teníamos, nos lo hemos fumado un poco. Pero esto es inevitable. Entonces nos faltaba por hablar un personaje, eso sí, que era Clara, que es esa chica que entra a la vez que Tom y que pues remueve a todo el mundo porque está como muy on fire. La chica se está muriendo pero está muy alegre, quiere vivir, entonces le saca al jardín a jugar, está siempre haciendo actividades, hace que las chicas se rían. Al ver los chicos que las chicas están riendo, como que eso, claro, les resulta chocante, y hay quienes lo rechazan y no se quieren acercar a ellas, como el caso de Toby al principio, y hay quienes se acercan a ellas. Y luego por otro lado está el tema de que, tampoco lo hemos contado porque también es un poco spoiler, a los niños por la noche les dan una pastillita para que se queden sopita, caput. Pastillas que utilizaron para matar a la enfermera. Las pastillas que utilizaron para matar a la enfermera, o que la enfermera utilizó para suicidarse. Chan, chan, chan. Entonces los niños se la toman y se quedan caput toda la noche. Pero Toby se da cuenta, o sea, Toby y cualquiera de ellos en realidad se dan cuenta todos, pero no lo hacen. Toby se da cuenta y deja de tomar las pastillas, por lo tanto, por el día se dedica a sobar y por la noche se dedica a dar vueltas por la casa. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando a la llegada de Clara y Tom se encuentra a Clara allí también despierta por la noche y dice: hey, ¿tú qué haces aquí? Y tal, no sé qué. Al principio no se aguantan y luego al final pues acaban in love, enamorados, suicidándose el uno del otro por el amor. Qué bonito. Todo muy bonito, sí. Mazo. Todo muy bonito. Y así, y lo de la enfermera, bueno, luego también le sirve para ayudar a uno de los niños también a morir y tal, bueno.
lo de las pastillas. Porque claro, o sea, no es solo que no se estén tomando las pastillas, sino Pero que, es que por tiene un algún motivo pedazo de deciden alijo de guardarlas, drogas. de hacerse un alijo de drogas. Yo creo que un poco Toby sí que las guardaba diciendo, bueno, pues cuando yo vea que me van a dar síntomas, me meto esto todo para adentro y para adelante. Yo pienso que ese era un poco el pensamiento de Toby. Sí, muy probablemente sí. Ujú. Y bueno, más o menos más cosas que podamos comentar de personajes que no hayamos hablado fuera de spoilers, que hablemos ahora dentro de spoilers. Bueno, el final de Will es muy triste. Muy triste, muy triste. Triste pero bien, triste pero muy, muy, muy bonito. A mí el final de Will sí me parece acertado. Y me pareció mal que luego otros personajes, en plan Luis, se enfade con Toby y con Clara por haber hecho lo que han hecho. Que No, es... pero Luis se enfada porque pero yo lo él entiendo, no estuvo ahí. Ya, Exactamente. eso No es por lo que verdad. hicieron. Eso es verdad. O sea, y sí. se lo dice. O sea, si el problema no es... O sea, él estaba de acuerdo. Ya, pero El tampoco problema está tiene en que entender que no le tampoco se dijeron podían nada. esta gente arriesgar a Sí. montar. O sea, quiero decir, si hay 2 niños por la casa despiertos, a lo mejor las enfermeras, que todo se la pela fuertito, porque es que todo se la pela fuertísimo, no se enteran. Pero si está media casa despierta, lo mismo hace la enfermera. Lo peor de todo es que ya ese momento fue el momento donde Toby sabía que Luis estaba en la misma situación que él, que no estaban infectados, y estaba empezando a pensar él, es que me lo tengo que llevar de aquí, o sea, él no se puede quedar aquí. Ya, es O sea, que eso es verdad que fue una cagada, entonces... que Toby tenía que habérselo dicho antes a Luis. Sí, Pero pues bueno. lo que opino yo al menos, o sea que Luis debería haberse despedido de Will, porque total, le vas a contar el secreto. O sea, Claro, es que Toby todavía dudaba de si contárselo a Luis o no. Sí, a mí eso es algo que no me gustó. Es que, Toby se tira con el papelito que fotocopia, en el que en el que se explica lo que ocurre, bastantes capítulos. Sí. se tira como un mes casi con... Sí, sí. y tú en el y bolsillo. claro, y el lector pensando, pero por favor, ¿cuándo lo vas a sacar? O sea, por favor, venga, sácalo ya. A mí es algo que me molestó. Yo es que pienso que lo que le pasaba a Toby con el papel es que le da miedo admitir que realmente él no se está muriendo. Porque ya llega un momento en el que ya como que todo el mundo asume, pues me estoy muriendo. Entonces, de repente que te digan, que no te mueres, le da miedo asumir que él no se muere y que la chica de la que se ha enamorado sí se muere. Porque Sí, en el cierto. papel solo Sí. se habla de ellos dos, de Luis y de Toby. Que por otro lado, es que por eso te digo que es que el final no me gustó porque se tiran 10 capítulos planeando, nos vamos a escapar cuando venga el barco, no sé qué tal, todo un poco fantasioso, pero bueno, venga, vale, pues se van a escapar. Y lo va planeando con Clara. Y sin embargo, a la primera de cambio, cuando Clara detecta que se está muriendo, decide que no quiere escaparse. Pues hombre, no, ya escápate. Ya escápate con ellos, porque además en el momento en el que pasa, Clara todavía se puede mover, tal, no está en un momento de la enfermedad en el que ya no se pueda mover. Es que es el tema, y es que, yo qué sé, ¿sabes? Toby tiene el papel que les puede comprar el pasaje, en plan, que si les encuentran luego en el barco, va a decir, no, pero mira, es que aquí pone que no estamos enfermos, y si nosotros no estamos enfermos, ¿cómo demostramos que el resto de los niños sí? ¿Sabes? Te quiero decir que lo tienen todo ahí súper redondo para escaparse los 3. Aunque luego Clara muera, aunque luego hubiera habido un epílogo en el que Clara fallece de la enfermedad. Pero no me gustó que eligieran la opción de que Toby se quede allí y el único que escape sea Luis. O sea, eso me molestó mucho. Me pareció muy tonto. Yo estoy de acuerdo, fue como... A la primera que se tuerce el asunto. Está bonito que se hubiera quedado con ella hasta... Y ella la palma y él se pira. Pero... no sé, o sea... Es que, no sé, o sea, veo el motivo del final en plan romanticismo y tal, y veo que en el libro se tratan, lo que decíamos, se trata la muerte, pero se trata la muerte natural, se trata la muerte por asesinato, vamos a decir que es el asesinato, se trata el suicidio y se trata la eutanasia. O sea, se trata todos esos temas vistos desde el punto de vista de un adolescente. Por lo que este libro me parece buenísimo para una clase de cuarto de la ESO, tercero o cuarto de la ESO, que un profesor mande este libro. Me parece de 10. Porque les va a removerles a los chicos.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero es verdad que el final, aunque a mí me ha gustado mucho, Mm. como no voy a decir que lo niega, pero que niega todo el mensaje anterior, pero sí, no va en Sí. consonancia. O sea, si el mensaje todo el rato es que la vida es valiosa, de hecho es el mensaje que te trae precisamente el personaje de Clara. Que la vida es valiosa el tiempo que dure. Y de repente la vida no es valiosa porque deciden tirarla por la basura, pero bueno. Pero bueno, entiendo también el plot twist romántico pues eso, para el lector puede ser bonito de leer. Pero vamos, hasta ahí. ¿Alguna cosa más que queráis comentar del libro antes de que chapemos y pasemos a otros menesteres? A mí me gustaría, a mí me gustaría comentar el tema de la localización, la posible localización de la isla. Sí. Ujú. Porque si bien no sabemos nada, suponemos que siguen en el Reino Unido. Sí. Obviamente no se nos dice nada, pero hay un detalle, y esto lo comentamos hace una semana, cosa así, lo comenté con vosotros. Sí. Hay un detalle que arroja algo de luz, y es dos detalles de hecho. Es el frío. Es un frío. El frío como un frío más potente del que puede hacer en el Reino Unido normalmente. Sí, sí, el frío de la Y yo leche, porque llega he a vivido nevar y caer allí, una sí, nevada sí. gorda. Ese detalle por un lado, pero sobre todo las auroras boreales. Las auroras boreales son el detalle que te deja claro que están bastante al norte. Exacto. Entonces a mí me dio por buscar, ya por curiosidad pura, y digo, oye, ¿en el Reino Unido se podrán ver auroras boreales? Y aparte se supone que sí, en Escocia hay zonas en las que se puede ver, pero al norte hay un archipiélago que se llama las Islas Shetland. Son bastantes islas, la verdad. Hay un mainland, que es una isla bastante más grande, pero luego tiene muchísimas islas pequeñitas alrededor. Y más o menos, o sea, eso está a la altura ya de Noruega. Y allí sí se puede, Ajá. sí se puede ver perfectamente una aurora boreal. Y casaría con el detalle del frío y de las islas pequeñitas, porque recordemos que la isla como tal, los personajes lo comentan, la isla es pequeña. Un Sí, sí, kilómetro. la isla tiene la casa, el embarcadero y una especie como de garita para un guardia, algo así por el estilo, y poco más. Entonces mi apuesta es que la casa donde está la acción se desarrolla en este archipiélago, más o menos. Sí, 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 pues probablemente sí, sea en esa zona, porque yo no le di muchas vueltas porque deducía que sí, que el lugar era posible, en plan que no era fantasía, sino que esa isla existía. Y no le di más vueltas, pero bueno, está bien que lo hayas buscado. De hecho, durante el libro, el personaje de Luis a todo el mundo le va diciendo: ¿y tú de dónde eres? Ah, pues yo soy de Leipzig, o yo qué sé, Leipzig no está en Reino Unido. Bueno, yo soy de Londres. ¿Y cuánto has tardado en llegar? Ah, pues yo tardé tantas horas. Y según lo que le van diciendo, porque les encierran en un camión, ellos no ven nada. Y según le van diciendo, él va haciendo como una conexión para saber exactamente dónde están. Que es verdad que si hubiera sabido lo de la aurora, Luis hubiera sabido lo de la aurora boreal, hubiera terminado antes de descubrir Pero dónde entonces yo estaba. no tendría que haber buscado esto. O sea, ese rato de diversión me lo habría perdido. Claro, está guay. Esa investigación ha estado muy chula, sí, sí. Gracias, La gracias. verdad que ha estado bien. Y bueno, yo creo que con esta conclusión cerramos el libro. En general, lo dicho, el libro positivo. No sería algo que yo No, hubiera no. leído. ¿Sería algo que vosotros hubierais leído No creo vosotros que hubiera solos? entrado así sin... Es lo bueno que tiene este programa, además. O sea, Sí, ciertamente yo lo dudo muchísimo. No, vaya, no lo creo. Ujú. Entonces yo saco ese punto positivo, que he descubierto una nueva autora y que, pues oye, está bien. Y lo dicho, si algún profesor de eso está leyendo, o sea, está escuchando esto, este libro 100% recomendado para chavales de la ESO, la verdad. Mejor, en vez de mandarles La casa de Bernarda Alba, mándales esto. Para una clase de filosofía o de ética, lo veo bastante. Es que me cuadra mucho. Cuando lo has dicho, lo he visto claro.
Además eso, no es excesivamente largo, con lo cual es muy, muy legible, ¿sabes? Se puede llegar a leer en clase fácil por los alumnos y tal. No es tampoco muy caro, al principio lo que tú dices es un poco cansino al principio porque hasta que te introducen todos los personajes, pues como que se hace un poco más pesado, pero luego vas del tirón. Así que guay. Yo lo he visto muy muy bien, la verdad, me ha gustado. Y pues si queréis pasamos a comentar noticias que nos traiga Eri del mundo lector y hablar un poco de próximos episodios. Sí, vamos a ver qué sale este mes. No tanto como el mes pasado, la verdad, pero sí hay cositas. No, Más tranquilo. yo no soy editor, así que ya está. No tengo. Yo os traigo lo que hay y lo que no hay, pues qué le vamos a hacer. Ya vendrá más adelante. En junio sí que creo que van a salir más cositas. Pero de momento en junio hay cosas curiosas. Por ejemplo, Ediciones Minotauro va a lanzar a lo largo de este mes un libro sobre Tolkien. Se titula Tolkien y la Gran Guerra, es de John Garth. Y me parece bastante interesante porque busca, por así decirlo, los orígenes de la Tierra Media y del imaginario de Tolkien en su asistencia a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra. No es un libro de fantasía, ciencia ficción o terror como tal, pero me parece que a los fans de Tolkien, a mí personalmente me gustaría echarle un vistazo porque soy bastante fan. Aparte de eso, Minotauro trae este mes Luna Roja de Kim Stanley Robinson, que ganó los premios Hugo y Nebula con Marte Rojo, una nueva novela del autor. Y Ángeles de Caliban de Gab Thorpe, es la novela ya 38, ojo cuidado, de la saga de la herejía de Horus de Warhammer 40k. Que a mí es un mundo que me gusta y tal, he jugado al rol en él, pero qué locura meterte ahí. Yo tengo un amigo que ha dedicado horas, pero muchísimas, a intentar explicarme cómo funciona. Aún no comprendo todo, pero por fin, o sea, como a la octava charla de 3 horas, llegué a hilar un montón de cosas. Algún día me lo tienes que explicar, porque me interesa, pero de verdad, qué locura. Bueno, también va a salir La quema de Cíbola, la cuarta novela de la serie de Expanse. Hemos tenido serie hace no tanto, James S. Corey. Una cosa curiosa, aunque esto yo no me atrevería a recomendarlo sinceramente, Valdemar en su colección gótica va a sacar una antología titulada Cuentos de un soñador y otras fantasías, y es un volumen que reúne 5 colecciones de relatos de Edward John Moreton Drax Blanken. Hay casi nada. Más conocido como Lord Dunsany. No sé si lo conocéis, si habéis leído alguna cosa suya. Yo sí he leído porque se le considera un autor que influyó bastante en la narrativa, en el estilo de Lovecraft. Leí un cuento suyo y me pareció bastante duro. Bastante duro de leer. Yo es que Lovecraft no es lo mío. Ya entraré en más detalles cuando algún día elijamos Lovecraft, pero Lovecraft... Pues Lord Dunsany, pesadete, pero sí, es muy pesado, es muy onírico y quizás sea que era una antología de relatos y quizás ese en particular no estaba tan bien, pero bueno, siempre es interesante tener, y además las ediciones de Valdemar en las góticas son espectaculares. Y para terminar, una novedad española, Runas, que es de hecho la editorial del libro que hemos hablado en este capítulo, de La Casa de la Muerte. Pues este mes se publica Sigilo, que es una novela de terror del español Ismael Martínez Biurrun. Y más o menos esto es lo que salía este mes. Ya os digo que no ha sido un mes así muy fuerte, pero por lo que he estado mirando mientras preparaba las novedades, junio va a ser más potente. Sí, yo también he estado, bueno, de esto que miras, igual que yo había visto la de Tolkien y la Gran Guerra, se ve que van a salir bastantes más, a lo mejor en verano. También yo creo aprovechando que la gente tiene más tiempo. Bueno, sí, el que tiene, sí. Bueno, Sergio, ¿quieres contarnos de qué va a ir nuestro próximo
programa, no episodio. Prohibidme decir episodio. Pues bueno, vamos a ser parte, no sé cómo explicarlo bien, pero hay una iniciativa que es Le Orgullo, que es lanzada desde varios espacios literarios con motivo de 50 años de los disturbios de Stonewall. Y pues quieren promover la lectura de autores y autoras LGTB y pues, libros con esa temática para pues, que leamos sobre personajes del colectivo durante junio. O autores del colectivo, ambas cosas valen. Y decir que, bueno, elegiremos libro, aunque no lo tenemos aún elegido, elegiremos algún libro de fantasía o ciencia ficción que incluya, pues, temática LGTB de alguna forma, personajes LGTB o que el autor sea LGTB, estamos en ello. Así que si tenéis recomendaciones, pues estamos abiertos a ellas. Y también intentaremos traer, aparte de novedades, recomendaciones de este colectivo para el capítulo. Y pues nos despedimos con esto hasta el próximo capítulo, próximo programa. ¡Dios mío! ¡Programa! Nos despedimos hasta el próximo programa. Así que lo paséis bien este mes. Chao. Chao.